Cuando bailaba, señora, con su minifalda en los años 70, ¿se acuerda o no? Y usted, señor, ¿se acuerda cuando movía los brazos así, los alzaba, los ponía de costado? ¿Se acuerda o no? Gloria Gaynor está cumpliendo hoy día 72 años, así que mándele un WhatsApp. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este subespacio vital para este día martes 7 de septiembre del año 2021. Si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos conversando con Luis Miguel del Águila. Él es presidente fundador de la Asociación de Distrofia Muscular del Perú. Y esto porque hoy día, 7 de septiembre, se conmemora a nivel mundial el Día de Conciencia, formación de conciencia de la enfermedad de Duchenne, que es uno de los tipos de distrofia muscular. Luis Miguel, cuéntale a los oyentes qué tipo de distrofia muscular tiene usted, cómo se la descubrieron. Ay, creo que no lo escuchamos bien. Lo hemos perdido, vamos a recuperar la comunicación con Luis Miguel del Águila. Les decía al comienzo del programa que las distrofias musculares son un grupo grande de padecimientos en los cuales los bebitos nacen y esto se hereda. Son alteraciones genéticas, son mutaciones de los cromosomas, entonces el bebito nace con lo que se llaman, se borran a veces partes de los cromosomas de lesiones, etcétera, y eso provoca esto. Ya lo tenemos a Luis Miguel. Luis Miguel está con nosotros, buenas tardes, ¿no es cierto? Buenas tardes, Henry. Ahí está, nos saludamos. De la tecnología. Sí. Nos saludamos nuevamente, Luis Miguel. Bueno, Luis Miguel, cuéntenle a los oyentes, ¿qué tipo de distrofia muscular tiene usted y cómo se la descubrieron? Yo tengo una distrofia muscular Emery-Dreifuss. Es relativamente reciente, es bastante más escasa que la Duchenne, que es la más frecuente dentro de todas las distrofias, y tiene cosas muy parecidas, y por eso que en algún momento pensaron que yo tenía la distrofia Duchenne. Es decir, al comienzo, en los primeros años, tenía dificultades para caminar, me caía con frecuencia y tendía a caminar en puntas de pie. Entonces, ese equilibrio que le llaman los médicos prácticamente fue decisivo para que entrara en el cuadro de la distrofia Duchenne, ¿no? ¿Qué edad tenía usted cuando empezó a caminar en las puntas de pie, que los médicos llaman equinismo, porque equino significa caballo, ¿no? Caballitos, entonces los niñitos caminan de puntitas de pie. ¿Qué edad tenía usted, Luis Miguel? Yo tenía aproximadamente 2 años cuando comencé a caerme con frecuencia, y a los 4 años ya tenía el diagnóstico claro acá en el Perú, ¿no? Por un médico peruano. Sí. Muy bien, entiendo. Entonces, ya que hemos llegado a este punto, quiero su consejo. Quiero que usted se dirija, porque usted ha leído muchísimo acerca de todas estas distrofias musculares, Luis Miguel, y a pesar de no ser usted un profesional de la salud, usted sabe mucho de esto. ¿Qué consejo le puede dar al papá, a la mamá que nos está escuchando en este momento con relación a estas distrofias musculares? Bueno, a los padres yo les diría que primero traten de averiguar el diagnóstico de la enfermedad, y lo precisen, porque la distrofia en muchos casos piensan los médicos que a veces es un problema de zapato, de postura, a veces otros piensan que es temas de curandero, que hay que ir a hacer tantas cosas de superstición, pero no, hay una medicina, una ciencia clara, y esta tiene que ser determinada, ¿no? Sí. Y esto en bebitos chiquititos de 1 añito, año y medio, cuando ya empiezan a caminar, allí van a perder la destreza, allí van a empezar a presentar debilidad muscular. En otras palabras, los papás y las mamás deben estar atentos a cualquier trastorno en el andar, en el caminar, en el sentarse de sus niñitos en estos primeros años. Y como usted dice, Luis Miguel, no deben perder, digamos,
la intención de que lo vean los médicos, que cambien de doctores hasta que no se haga un buen diagnóstico. Tengo entendido que la distrofia suya, Luis Miguel, que le dijeron que tenía Duchenne cuando tenía 2 añitos, tardaron 40 años en decirle cuál era el verdadero tipo. Así es, así es. Fue toda una odisea que tuvo sus altos y sus bajos. Durante mucho tiempo yo me convertí en un escéptico de la medicina, pero no, una vez que lo descubrí, al contrario, nació en mí el deseo de fundar la asociación, porque descubrí también que si bien estas enfermedades no tienen cura, hay una actitud muy negativa que es desahuciar a las personas de que ya no hay nada que hacer. Y no es así. Hay muchas enfermedades que no tienen cura, pero hay mucho que se puede hacer, que se pueden encontrar tratamientos alternativos, paliativos, o incluso la propia rehabilitación ayuda mucho a disminuir la velocidad del deterioro, en aumentar la funcionalidad y a hacer la vida lo más normal posible. Usted mismo es un ejemplo de eso. Usted, Luis Miguel, tiene 65 años, tiene 4 hijos, tiene 2 nietos. Usted es un profesional, o sea, usted es un ejemplo viviente de que la persona desarrolla perfectamente bien. Exactamente. Ahí hay que distinguir 2 cosas. Una cosa es la parte de salud, que tiene un punto hasta el cual se puede llegar, se puede recuperar, pero cuando esto ya no se puede seguir avanzando, hay la otra parte, que es la parte social de la enfermedad. Entonces, y esto sí se ha avanzado mucho en los últimos 40 años, a través, por ejemplo, de las rampas, las ayudas biomecánicas, la tecnología, en general, la creación de conciencia de que la discapacidad también es un atributo de la diferencia y merece igualdad de oportunidades. Es decir, hay un Estado y una sociedad que pueden contribuir mucho en acortar las diferencias y permitir que nosotros nos podamos desarrollar en igualdad de oportunidades. Sí. Exactamente, integrar a la sociedad en igualdad de oportunidades. Y hablando de eso, Luis Miguel, tenemos una ley en el Perú, la ley de discapacidad, pero que no está reglamentada. ¿Qué está pasando con eso? En realidad la ley sí está reglamentada, sino que es una ley ómnibus. Es una ley que resumió en el año 2012 lo que se había venido trabajando desde los años 80 de manera muy dispersa. Entonces, la reglamentación está todavía un poco a mitad de desarrollo, pero puede ser mejorado. El problema del cumplimiento, no todo se debe a un tema de reglamentación, hay mucho que se debe también a crear conciencia, sobre todo a formar al funcionario público. Lamentablemente, junto con los funcionarios públicos del gobierno central, que se suelen cambiar cada 5 años, también tenemos a los funcionarios públicos de las municipalidades y de los gobiernos regionales, que prácticamente vuelven a comenzar de cero. Entonces, ahí lo que hay que hacer es hacer carrera pública para que ciertos profesionales se mantengan y ya estén concientizados, ya estén preparados, y no tener que comenzar así como el hilo de Ariadna, volverlo a construir cada vez que entra un nuevo gobierno. Sí. Ya. Y en términos, ¿cuál es el espíritu de esta ley? ¿Qué es lo que esta ley quiere? Sabemos que requiere de un registro nacional para contar a todos los que tienen enfermedades raras. ¿Qué otra cosa más, aparte de este registro nacional, quiere la ley? La ley, además del registro, que es poder tener un mapa para poder desarrollar una política, una adecuada planificación, necesita ser trabajada de manera sectorial. Lo que se necesita es que cada uno de nuestros ministerios asume el enfoque de discapacidad. Es decir, el Ministerio de Educación
tiene que asumir un enfoque de discapacidad. Y en cada uno de los ministerios hay una lógica diferente. Por ejemplo, hace 40 o 50 años, la educación para las personas con discapacidad era una educación especial, era una educación segregada. Sin embargo, ahora se sabe de que no es necesario tener una educación segregada, y al contrario, cuanto las personas puedan estudiar con el compañero de la esquina, claro, del barrio, en el colegio más cercano, es mucho mejor, porque el que una persona crezca segregado no va a favorecer a que más adelante se incluya. Cuando esta persona culmina el colegio y le toca entrar a la universidad o más adelante entrar a un trabajo, si nunca antes ha vivido integrado, va a haber una mutua exclusión. O sea, uno no se va a sentir cómodo, ni los demás se van a sentir cómodos, y eso es lo que no va a contribuir. Y así en cada cosa. En el Ministerio de Trabajo también debe haber una promoción laboral que no solo incluya a las personas que no tienen discapacidad, o que impulsa que a los demás tengan lo que le llaman trabajos protegidos. Por ejemplo, una vez que estuve yo en México, hubo un senador que estaba muy contento de decir de que estabas creando ómnibus solo para personas con discapacidad. Un estadio solo para personas con discapacidad. ¿Qué sentido tiene? Lo que nosotros queremos no son ni ómnibus. Lo que necesitamos es integrar a la persona con discapacidad al gran grupo, no excluirlo haciendo cosas solamente para ellos. Y Luis Miguel. Para eso se necesita lo que es el diseño universal. El diseño universal es una serie de pautas básicas que permiten incluir a todos. Sí. Exactamente. Inclusión, no exclusión. Luis Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por haber llamado la atención y la conciencia de todos los oyentes de RPP Noticias sobre este tan importante tema de las distrofias musculares, y sobre todo lo último, de que a las personas que tienen discapacidades hay que incluirlas a la sociedad, no hay que excluirlas. Muchísimas gracias. Encantado. Y sí, bueno, la otra cosa que yo quería sugerir para terminar es que en Estados Unidos hay una ley de distrofias que ya está cumpliendo 20 años y que nos puede servir de modelo para que nosotros en el Perú también acortemos distancias. Ellos funcionan a través de un Instituto Nacional de Salud, y nos gustaría mucho que las autoridades pudieran tener una especie de cooperación internacional para que el Ministerio de Salud hay que buscar, Luis Miguel, disculpa que le interrumpa, un campeón, una campeona en el Congreso de la República para que nos pueda ayudar en esto, y nosotros estamos dispuestos a trabajar con ustedes, y por favor consideren este espacio, su espacio vital, para poder hacerlo cuando llegue el momento. Muchísimas gracias, tengo que tomar el corte de la media hora, Luis Miguel, muy agradecido. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a regresar inmediatamente después de los titulares de la media hora, señora. No se vayan.